Idea Vilariño ya era una de las grandes voces de la poesía hispanoamericana en vida. Y ahora Idea cumple 100 años y creo que lo que debemos celebrar es a esa persona atrayente, misteriosa, una crítica literaria de una obra no muy grande, pero muy lúcida. Fue una traductora, ella se decía la esclava de Shakespeare, muy fina, y no solo, también tradujo poemas de Queneau, que el propio Queneau le dijo que eran intraducibles. Fue muchas cosas, pero como le confesó ella a Elena Poniatowska, todas esas cosas pudo ser o no. Pude ser profesora o no, traductora o no, estudiosa de los ritmos o no, pero lo que no pude dejar de ser, sin dejar de ser yo misma, es poeta. Mi poesía soy yo. Náuseas, sed, soledades, días, fatigas, nada. Eso pudo haber sido un poema de no, pero no está en las obras completas. Y es, sin embargo, uno de los poemas recobrados, que así es el título de un proyecto que tenemos en la Biblioteca Nacional para celebrar el centenario de Idea Vilariño. Con ese título borgiano, a pesar de que Idea no era nada borgiana, pensamos rescatar ese gran iceberg de poemas que quedaron fuera de la poesía completa. No escribía solo versos, digamos, ella armaba libros, fue armándolos uno por uno, acrecentando los poemas que tienen, poemas de amor, nocturnos. Decidió con mucha lucidez de que iban a ser 4, primero eran solo 3, nocturnos, poemas de amor, Pobre Mundo, ¿verdad? Donde iba a entrar todo lo que ella pudiese escribir, todo, digamos, los asuntos o la temática. Armó así como una ingeniera y también como una crítica bastante despiadada de sí misma, tanto que después incluso escribió una última antología, que es un librito muy fino, donde dijo: aquí van solo los que tienen calidad literaria, sin que ningún otro criterio se entremezcle. Con eso quedaron muchos poemas afuera, y quizás uno duda un poco si no está contraviniendo lo que Idea construyó, con tanto celo, y tanta exigencia y tanta veces intolerancia o exageración, pero con una lucidez. Ella, como crítica, además, era muy crítica de los que hacían ediciones amplias, ¿verdad? O peor, exhaustivas. Criticó a los que publicaron la obra de su admirado Julio Herrera y Reixig, porque decían que sumaban tantos poemas que eso los bajaba. Bueno, con esta alerta igual nos animamos a decir vamos igual, porque tiene una dimensión, ella como escritora, que avala que se conozca todo. Y además, porque de alguna manera, si bien esos poemas fueron proscriptos, echados, como se quiera decir, de lo que ella considera su poesía completa, y que dejó hecha y tuvo tiempo de hacerla y rehacerla, y el legado de ella lo marcó muy claramente con eso. Pero por otro lado, otra cantidad de poemas no los tiró, no los quemó, como se queman a veces cosas en los destinos literarios, sino que los pasó, los copió muchas veces, los preservó. O sea que de alguna manera eso nos deja un poco libres para pensar que no estaba queriendo que eso se olvidasen para siempre. Entonces nos deja un camino tranquilo para crear esta especie de salón de Refusé, ¿verdad?, de la poesía de ella, en la que van a entrar no solo los poemas que quedaron inéditos, por eso se llaman recobrados, sino muchos poemas. Por ejemplo, hay un poema Por aire sucio, que es un libro más importante de lo que se cree de Idea, porque todos los poemas de esa primera edición se fueron redistribuyendo en los otros libros, en Poemas de Amor, en Nocturnos, en Pobre Mundo.
Todos menos unos, el plazo. Bueno, eso también sería. Ya hay registro de poemas desde los 11 años. Los 11 años fue un año importante para Aide Vilariño. De eso es ese recuerdo que hace ella de cuando se enfrentó a un espejo y se quedó mirando y se reconoció que era persona, que ya no era solo una hija, una alumna, que era una persona. Y en los diarios que están en Princeton, los primeros poemas son de esa edad, sobre todo, de los 11 años. Aunque ella ya había dado a conocer, y quizás ese sea uno de los primeros poemas que aparezca, poemas infantiles propiamente. Uno precioso, a una virgen morena que canta, una virgen de pescadores, que dice que compuso antes de saber escribir, ¿no? Y que está en la vida escrita. Entonces, desde eso a otro estamos trabajando. Es un trabajo bastante engorroso y minucioso, porque está en muchas fuentes, y además porque Idea tenía como una manía de copiar y copiar, además de los primeros borradores, que algunos se conservan, ella también copiaba, y bueno, tenemos que ir mirando todos. Lo que se puede esperar de esos poemas son de distintos poemas de distintos tipos. Por ejemplo, un poema Pedro, que es un poema a un guerrillero tupamaro y que se llegó a publicar en Marcha, pero que luego no se publicó en libro. Hay también, por ejemplo, en el año 52 nos podemos encontrar con un poema, hay otros, ¿no? A Juan Carlos Sonetti, de los que no se publicaron, no están todos los poemas sospechados puestos allí. En su juventud, eso ya se pudo ver en el diario de juventud, hay muchísimo de lo que después en la poesía completa quedó solo como poemas anteriores, y es una treintena de poemas, 26, 28 creo. Bueno, en esos años escribía mucho, y también eso esperamos que se pueda recuperar. Por dos motivos va a ser en la web. Primero porque, bueno, con los tiempos de pandemia parece que es lo más democrático y lo que puede alcanzar a más lectores en el mundo que puedan leerla. Y por otro lado, porque no tiene esa contundencia simbólica del libro. No vamos a hacer, parece que la traición, si es que existe, es menor poniéndolo en una web, ¿no? Aunque se publicite más, que haciendo un libro concreto. Y creo que no es una traición, y que va a permitir estudiar mucho mejor a Idea y también conocerla más, porque como les pasa a algunos poetas, a veces escriben no con el arte, pero a veces para expresarse. Entonces hay algún poema que agrega mucho a su biografía, ¿verdad? Aunque esté escrito como poema, como un largo poema. Hay uno, por ejemplo, en 1989, Todo eso lo que amé, ¿no? Y empieza a enumerar desde una música de Schubert a los nombres de sus hermanos, a la lámpara de su escritorio con la que escribía.